Bueno, esta mañana finalmente, después de varios meses, no sé cuánto tenemos, estudiando la epístola a los romanos, pues este día vamos a terminar, tiene un total de 16 capítulos, y vamos a terminar en el nombre del Señor, y he intitulado este mensaje, Cuidado con los divisores. Cuidado con los divisores. Ahorita voy a explicar lo que quiero decir. Y vamos a ver el capítulo 16 de Romanos, en el nombre de sus padres. Esta mañana, ayúdame. Señor, cuando abro mi boca, llénala tú. Ayúdame a explicar, Señor, lo que me has enseñado. Y también revélanos, Señor, lo que tú quieras que aprendamos esta mañana. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Lo pedimos todo. Amén. Bueno, voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos estudiado durante este periodo en la epístola a los romanos. Vimos varios temas, ¿verdad? Desde el primer capítulo hasta el capítulo 3 y versos 20, hablamos y vimos la doctrina de la condenación, o sea, nuestra necesidad de un Salvador. El hecho de, como dice la palabra de Dios, que como en cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos un Salvador, ¿verdad? No hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que se pueda justificar sola o sola, ¿verdad? No hay ningún hombre ni ninguna mujer que puede llegar al cielo, a la presencia de Dios, bajo sus propios méritos. Simplemente no lo hay. Eso es la doctrina de la condenación. Nuestra necesidad de un Salvador. Desde el capítulo 3, versículos 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, hablamos sobre la doctrina de la justificación. La fe en el Salvador, la fe en Jesús. En otras palabras, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, entonces Dios nos declara justos. Dice, eres justo. No por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesús. La doctrina de la justificación, que ahora, delante de la presencia de Dios, ya no somos considerados pecadores, sino que somos considerados justos. Eso quiere decir ser justificados. Que Dios, por medio de la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús, nos ha declarado justos. Desde el capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 8, verso 39, miramos la doctrina de la santificación. O sea, cómo hemos de vivir. Hemos sido santificados, otra palabra, hemos sido sacados del mundo y apartados para Dios. Entonces, eso indica que ahora ya no debemos de vivir como vive el mundo, sino que ahora como santificados o apartados para Dios, hay una cierta manera que debemos de vivir. Entonces, la santificación es un proceso. La santificación es Dios trabajando en nosotros, enseñándonos cómo debemos conducirnos, cómo debemos de comportarnos en su reino, y con la meta de que cada día, cada vez más y más, nosotros seamos más como Jesús, como Yeshua. Eso es la santificación, simplemente que hemos sido apartados. Entonces, si le llamamos a nuestro hermano o hermana santo, santa, no estamos exagerando, no estamos hablando una mentira, no, estamos diciendo lo que somos santos, nosotros somos los santos de Dios porque hemos sido santificados, ¿verdad? Hemos sido apartados para Dios, pero hay una manera, cierta manera, como hemos de vivir. Y cubrimos todo eso, que en estos días muchas iglesias nos están enseñando que tenemos que vivir apartados del mundo, apartados del sistema mundanal y vivir para el Señor, vivir para el Mesías. Versos 9:1 capítulo 9, 1 al capítulo 11:36, hablamos sobre la restauración, hablamos sobre Israel, ¿verdad? Rechazamos completamente la doctrina del reemplazo, ¿verdad? Esta doctrina satánica que desde aproximadamente el siglo 3 o 4 ha enseñado que la iglesia ha reemplazado a Israel
y que Dios ya no tiene nada que ver con Israel y tiene que ver todo con la iglesia. Vimos cómo esa doctrina satánica del infierno ha causado la muerte, el desplazamiento a millones de judíos a través de los siglos, ¿verdad? Vimos allí como el capítulo 11 de Romanos dice que el rechazo de Israel a Jesús, a su Mesías, dice no es permanente, ¿verdad? Fue solamente por un tiempo, pero va a llegar el día en que Dios una vez más va a enfocar su atención en Israel. La iglesia tiene su propio destino como la novia, como la esposa de Jesús, y Israel tiene su propio destino que va a ser cumplido durante la gran tribulación. Durante la gran tribulación, un remanente de Israel va a recibir a Jesús, a Yeshua, finalmente como su Mesías, y ellos son los que van a ingresar otra vez a Israel y van a repoblar la tierra o repoblar a Israel durante el reino milenario, el reino de 1000 años de Jesús. Eso es la doctrina de la restauración de Israel. Vimos en el capítulo 12.1 hasta el capítulo 15, verso 3, unificación, el cuerpo de los creyentes, ¿verdad? La unidad que debe existir en el cuerpo de los creyentes, que somos un cuerpo. Y finalmente, hoy vimos desde el capítulo 5.14 al verso 16 y 27, la salutación de Pablo y la doxología. Se va a despedir, va a mandar saludos y luego va a dar lo que se llama doxología. Doxología es simplemente una frase de alabanza y de adoración. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Allí en Romanos 16, versos 1 al 2, lo escribí mal. Oh, perdón. Todavía no, permítame. En Romanos 16, 1 al 2, Pablo encomienda y pide que se le reciba con bien a la diaconisa Febe. No tenemos tiempo hoy de hablar sobre el papel o el rol de las mujeres en la iglesia, pero Febe era una diaconisa y aparentemente era una muy buena sierva que sirvió a Pablo y a la iglesia, y Pablo se les encomendó y les pidió que la recibieran con bien. Romanos 16, versos 3 al 16, no los vamos a leer. Allí Pablo manda a saludar a varios hermanos en Roma. Si usted en su tiempo léalo, por favor. Versos 1 y 2, Pablo encomienda a Febe, y versos 3 al 16, Pablo manda a saludar a muchos hermanos que estaban en la iglesia en Roma. Ok. Ahora Pablo da aviso a los hermanos en Roma sobre el peligro de las personas que causan división en la iglesia. Los divisores, son personas que a menudo fingen ser muy espirituales y hasta exageran en sus expresiones y modo de vestir, pero tienen una agenda diabólica, ¿verdad? Por eso intitulé este mensaje, el último en el libro de Romanos, o la carta de los Romanos, cuidado con los divisores, cuidado con los que causan división. Ahora sí vamos a empezar en el verso 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Lo escriben sus papeles. Los divisores son personas que el enemigo usa para dividir a los hermanos y causar su tropiezo. Los divisores, o los que dividen, son personas que el enemigo usa para dividir a los hermanos y causar su tropiezo. Entonces es muy importante que miremos esto. Muchas veces las personas que son usadas por el enemigo no se dan cuenta de lo que hacen, ¿verdad? Eso a veces sucede.
hay veces que sí saben, ¿verdad? Cuando son usados por el enemigo a propósito. O sea, estas personas a propósito pueden ser satanistas, pueden ser brujos. Y hermanos, si no creen que el enemigo manda satanistas o manda brujos a las iglesias para destruirlas, somos muy ingenuos. Pero también existe la posibilidad de que hay personas que por alguna razón u otra no sirven a Dios como deben servirle, y el enemigo los usa para causar división. Pero vamos a ver esto, vamos a examinar. Es muy importante. Es necesario enfrentar a estas personas. A veces escuchan y se vuelven, o sea, dejan de hacer eso, pero la mayoría de las veces se ofenden y se rehúsan a arrepentirse, ¿verdad? Entonces, en este caso nos damos cuenta que su corazón no está bien con Dios, ¿verdad? Hay algo que está pasando. El diablo usa a estas personas para dañar el mensaje del Evangelio del Señor, y vamos a ver después cómo, causando que los hermanos se vuelvan los unos en contra de otros, ¿verdad? Causando disensiones, contiendas, desacuerdos, y no permitir que funcionen como un cuerpo, ¿verdad? Es una táctica. Es una táctica de guerra, inclusivamente, ¿verdad? Los militares saben, hay un dicho que dice, divide y conquista. Saben que si a un ejército enemigo, ellos pueden dividirlos, ¿verdad? Es una fuerza completa, pero si pueden dividirlos, pueden conquistarlos. Y entonces es la misma táctica que el enemigo, el Señor lo reprenda, usa en contra de las iglesias, de los hermanos. Dice, los divide y luego los conquista. Entonces, la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios muestra un testimonio poderoso que atrae a los incrédulos cuando hay amor y hay unidad. Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, Pablo sabe que cuando hay unidad, cuando hay amor entre los hermanos, es un testimonio poderoso que atrae a otros a querer recibir a Jesús, a querer hacerse parte del cuerpo del Señor. Él lo sabe, por eso es que causa muchas divisiones. Por eso hay ¿cuántas denominaciones hay? Hay miles de denominaciones aquí en Estados Unidos. Unos se ponen esto, otros no se lo ponen, unos se quitan esto, se quitan lo otro, otros predican esto, predican lo otro. El caso es que hay división, y si hubiera una unidad, una cohesividad en general, y hubiera hermandad, la iglesia fuera una fuerza imparable. Pero el enemigo ha sido muy astuto y ha utilizado esta estrategia de división muy eficazmente. Muy eficazmente. Entonces, si se le permite a los divisores que destruyan el amor y la unidad entre los hermanos, si se les permite a los divisores, ellos destruyen el amor y la unidad entre los hermanos, ¿verdad? Muchas veces a sabiendas y otras veces sin saber. Simplemente son personas que no andan bien con el Señor y se dejan usar por el enemigo. El enemigo los toma y los usa muy fácilmente. Si después de haber enfrentado a estas personas y se rehúsan a arrepentirse, no debemos que tener nada que ver con ellos. Si una persona, inclusivamente, si una persona vive en inmoralidad sexual y se dicen que son hermanos y no se arrepienten, no tenemos nada que ver con ellos. Hay una diferencia cuando somos testigos o una luz para
los pecadores, ¿verdad? Los homosexuales, los borrachos, los adictos, los que practiquen cualquier tipo de pecado para ganarlos al Señor. Pero cuando hay personas que dicen que son siervos de Dios, que dicen que creen en Jesús como su Salvador, pero deliberadamente viven en pecado, ¿verdad? Ya sea causar divisiones, contiendas, chismosos, inmorales sexuales, adictos, brujos, brujas, lo que sea. Si ellos supuestamente dicen que sirven al Señor, pero viven en pecado deliberado, no tenemos nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque realmente han entregado sus corazones al diablo y al pecado, y si nos juntamos con ellos, corremos el peligro que ellos nos influyan en nosotros. Yo he escuchado historias de personas que se juntan con adictos, hermanos, ¿verdad? Y esas personas no se arrepienten, y cuando menos pensamos, los hermanos han caído en adicción, ¿verdad? Y por eso Pablo avisa, hay mucho peligro, ¿verdad? Dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, cuando hay una persona que se dice ser creyente de Jesús, seguidor de Jesús, pero vive en pecado deliberado y no se quiere arrepentir, apártate de ellos, no importa que sean familiares, lo que sea, porque corres el peligro que vas a caer en lo que ellos están. Es un aviso espiritual, ¿verdad? A la persona, ten cuidado, no te juntes con ellos. Es un adúltero, traiciona a su cónyuge y no se arrepiente y sabe que está mal, pero se dice que es creyente, no te juntes con ellos. Porque corres el peligro de que los espíritus que están obrando en esa persona comiencen a entrar en tu vida, ¿verdad? Ese es el peligro. No tiene nada que ver con ser arrogante o ser orgulloso sobre ello, no, tiene que ver con protegernos, proteger nuestra mente, proteger nuestro corazón en contra de que caigamos en pecado. Hermanos, miren, hay mucha gente que está tan engañada. Van a la iglesia todos los domingos. A lo mejor hasta son parte de grupos sociales de la iglesia o van a oraciones, pero viven en pecado y creen que se van a ir con el Señor, ¿verdad? Viven juntos sin casarse, se emborrachan, se van a las fiestas, se van a los conciertos mundanos, ¿verdad? Andan como el mundo y de repente caen en pecado, sus matrimonios se quebrantan y creen que se van a ir al cielo. No, hermanos, como hablamos de la santificación, hay una cierta conducta, hay una cierta manera que el Señor espera que vivamos, ¿verdad? Hay una cierta manera de dirigir nuestras vidas en santidad, apartados de los deseos carnales y del pecado y del mundo, el sistema mundanal, y vivir como siervos de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si tú vas a una iglesia donde no te llaman la atención, donde nunca hablan del pecado, del arrepentimiento, que tienes que arreglar tu vida con el Señor, vete a una iglesia donde sí lo hacen. Una iglesia que vive de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios. Porque corre peligro tu alma, tu vida eterna, si estás accediendo y viviendo como vive el mundo, el sistema mundanal, viviendo en pecado. No puedes vivir junto si no estás casado con tu pareja. Eso se llama fornicación. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No puedes hacer eso y creer que estás viviendo bien con Dios. Tienes que casarte. Tienes que hacer ese pacto con otra persona delante de Dios y de los hombres y cumplir ese pacto. Hay tantos que están rompiendo sus pactos que hicieron delante de Dios y de los hombres, ya sea divorciándose o cometiendo adulterio o pecado sexual. Y déjame decirte, como escribió Pablo, me parece que en el capítulo 6 de la primera carta de los Corintios, dice, ¿sabéis que los que tales practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos? No nos vamos a ir al cielo si andamos haciendo esas cosas, es muy serio. Entonces Pablo miraba
miraba este peligro y les decía, miren, si hay personas entre ustedes que se dicen ser hermanos, pero andan causando contiendas y divisiones, dicen, no se junten con ellos. ¿Por qué? Por el peligro de su influencia sobre nuestra propia vida y que nosotros desacremos, ¿verdad? Ensuciemos nuestras vidas espirituales. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, quiénes son nuestros amigos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado y si nos damos cuenta que no son verdaderos seguidores del Señor, apartémonos de ellos. ¿Verdad? ¿Por qué andamos queriendo ser aceptados por las personas que viven vidas impías? ¿Por qué? Mejor pide al Señor que traiga un amigo, una amiga, lo que sea un verdadero creyente del Señor y entonces entabla una relación con esa persona, ¿verdad? Alguien que te va a ayudar. Alguien que te va a ayudar a que camines de acuerdo a la palabra de Dios y no alguien que te va a ayudar a que vivas como vive el resto del mundo. Tu alma corre peligro. Pablo había presenciado los efectos devastadores de los que causan divisiones. Él ya lo había visto, ¿verdad? Venían judaizantes, gente que les decía a los gentiles que se tenían que circuncidar y observar la ley de Moisés para ser salvos, ¿verdad? Personas que venían y lo acusaban que era un falso apóstol y que debían de seguirlos a ellos, ¿verdad? Y causa mucho daño a la gente. Hay gente que les hace caso y se dividen, ¿verdad? Hay divisiones en las iglesias y esto ha sido desde que comenzó la iglesia, ¿verdad? Y por eso Pablo les escribe, les dice, hermanos, les quiero hacer notorio, quiero hablarles sobre esta situación. Verso 18. No lo puse. ¿Alguien puede leer el verso 18, por favor? 6:18. A ver, sí, 6:18. 16:18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Tú before that? Ok, ahí está. No, ¿siguen? Ahí está. Déjenme encontrar los 16:18. Disculpen, hermanos, pero es importante esto. Entonces dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Escuchen eso. Sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué quiere decir lisonjas? Es adulación. Entonces, escriban sus papeles. La motivación de los divisores es el egoísmo y obtener control sobre las personas. Se rebelan. No quieren estar sujetos al liderazgo de la iglesia y se rebelan. Se rebelan en contra del orden de Dios en sus vidas personales y el orden de Dios en la iglesia. Es una rebeldía. Entonces, ¿cómo se comportan estas personas? Les voy a decir una manera que no se comportan. No van a llegar así abiertamente, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué andas haciendo? ¿Por qué estás con eso? Con otro. No. Dice que se acercan a los hermanos con palabras suaves y adulaciones. Oye, hermano, qué bien te ves. Hermana, qué bien te ves. Oye, hermano, ¿cómo sabes tú? Qué bárbaro, sabes mucho. Tú deberías de ser el pastor. O hermana, ¿por qué anda usted con esas hermanas santurrochonas, verdad? Nosotros tenemos más estilo, somos esto y lo otro. Pero primero comienzan con lisonjas, con palabras suaves, ¿verdad? Con adulaciones. Oye, hermano, tú sabes mucho más.
¿verdad? No debiste haberte dejado que te hablaran de esa manera. Pues empiezan a sembrar cizaña, pero con palabras suaves. Y lo que pasa con ellos es que no sirven a Jesús. Su motivación no es de traerle gloria al Señor, sino, dice la Biblia, sus propios vientres, sus propios deseos. ¿De qué habla los deseos del vientre? Habla de los deseos carnales. Y dice que con sus adoraciones engañan los corazones de los ingenuos, ¿verdad? Puede ser gente nueva, puede ser gente que no sea muy madura, pero los empiezan a influenciar, ¿verdad? Y empiezan a apartar sus corazones del Señor y de los líderes y de los verdaderos hermanos. Los verdaderos hermanos. Pero últimamente se están rebelando en contra de Dios. En contra de Dios. Entonces, cuidado, ¿verdad? Yo tengo mucho cuidado cuando la gente viene y me empieza a adular, me empieza a decir, oh, hermano, que esto y que lo otro, y de acá, qué bonito eso. Y les pongo atención y digo, oh, pues gracias, hermanos, para la gloria de Dios. Pero empiezo a poner atención, ¿verdad? ¿Cómo funcionan? Porque ha habido personas que han querido volverme en contra del liderazgo de donde he estado, o personas han instado a otros en contra de mi liderazgo. Pero así es como llegan. Oh, hermana, qué bien se ve. Me gusta mucho cómo se viste. Me gusta mucho cómo habla. Usted ha de tener muchos años de experiencia, ¿verdad? Usted debe ser la líder de aquí, o cosas así. Y lo que pasa es que empiezan a sembrar cizaña en contra del liderazgo o en contra de otros hermanos, y cuando menos piensa, si no pone atención o no, empieza a estar de acuerdo con ellos. Oye, de veras, ¿verdad? El pastor no sabe tanto como debe saber, o no predica lo que debe predicar, o esos hermanos se creen muy santurrones, ¿verdad? El caso es que si hacen caso, de repente llegan divisiones, ¿verdad? La persona que causa la división se queda segura aquí al lado, no hay problema, pero les calienta la cabeza a los demás, y ellos son los que van y empiezan las contiendas. Y mientras tanto, el instigador o instigadora ahí está muy a gusto, ¿verdad? Porque las otras personas ingenuas no han sabido reconocer lo que está pasando. Entonces el diablo los usa, y han habido grandes divisiones en las iglesias. Se ha causado mucho daño, muchos hasta se han apartado del Señor, ¿verdad? Porque el enemigo usa a estas personas. Por eso intitulé este mensaje, cuidado con los divisores. Cuidado con los divisores. Entonces, de cierta forma, operan bajo el espíritu de brujería. ¿Por qué? Porque operan en rebelión. En primer lugar, se rebelan en contra de Dios y sus mandamientos. Y en segundo lugar, se rebelan en contra de la autoridad eclesiástica, ¿verdad? La autoridad que el Señor puso. Fíjense lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice, porque como pecado de adivinación o brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Esta gente se rigen a ellos mismos. No son regidos por Dios. Hacen lo que quieren. Y a sabiendas o no sabiendas, sirven a Satanás. Entonces, la brujería busca controlar y dominar. Y los que operan bajo el espíritu de división buscan dividir y conquistar a los hermanos para sus propios propósitos. Entonces, hay una diferencia entre los que son brujos, que son enviados para causar división, para causar destrucción, y los que no son brujos, pero se dejan ser usados, pero el mismo espíritu de brujería opera en ellos. ¿Cómo sabemos? Porque buscan control, ¿verdad? Buscan ir, dividir, conquistar y ser ellos los que controlan la cosa. ¿Sí entendemos eso? Es más, muchos consultan a brujos, incluyendo creyentes, para controlar o buscar lo suyo. Es increíble, pero hermanos, es la maldad.
¿verdad? Esto es otra historia, pero hay ministros, pastores que consultan brujos para que vaya gente a sus iglesias. Créanlo o no. Y todo se trata de el espíritu egoísta que desea buscar lo suyo y controlar. Entonces, ¿consultan a brujos para qué? Los consultan para obtener el amor de otra persona y controlarla cuando la consigue. Yo conozco a una persona que su esposo la llevaba a los brujos para tener control absoluto sobre ella. ¿Verdad? Quería que los brujos le hicieran trabajos y brujerías para que la pudieran controlar absolutamente. Gracias a Dios nunca pudo, ¿verdad? Porque la hermana, esa hermana en particular era una creyente fuerte y el Señor la protegía. Pero lo que quiero decir es que ese es el deseo de las personas que practican la brujería, quieren el control absoluto. Te quiero dominar y tienes que hacer todo lo que te digan. Y si no quieres, entonces voy a ir a los brujos para lograrlo. Consultan a brujos para hacerse ricos. Quieren dinero, ¿verdad? Lo que no saben es que sí, el diablo les da, pero vienen adheridos a eso tantos problemas y sinsabores. No vale la pena, hermanos. No vale la pena. Buscan brujos para causarle daño o muerte a otros. Se quieren vengar. Y el Señor dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Consultan a brujos para ser promovidos y obtener poder. Otros buscan la brujería o el satanismo para ser famosos. Pero el punto de la brujería, hermanos, de la motivación de los divisores, es conseguir lo que ellos quieren y ejercer control. Es espíritu de brujería, ¿verdad? No tiene que ser una bruja con una varita mágica o tener una olla cociendo cosas, no. Es ese espíritu que opera, que los causa que primero se introduzcan con adoraciones, ¿verdad? Con palabras suaves, se introducen y cuando menos piensan hay división en la iglesia, ¿verdad? Trabajan por debajo del agua y les calientan la cabeza a otros y ellos están muy a gusto acá. Pero cuando se reconoce, cuando se identifica a estas personas, deben ser enfrentadas, ¿verdad? Y si te escucha y dice, hermano, pues perdóname, no realizaba lo que estaba haciendo, se arrepiente, pues te ganaste a un hermano. Pero es una persona que usted está loco, no sabe lo que está haciendo, usted no debería ser pastor o esto o lo otro, y se ponen en contra, no se arrepienten, entonces debemos apartarnos de esas personas. Personas que dicen que son creyentes, pero que no sé, desean causar división o contiendas o lo que sea. No debemos juntarnos con esas personas, hermano. Nuestra alma corre peligro. El peligro de caer en esa misma situación. Estas personas se han revelado totalmente en contra del señorío de nuestro Señor Jesús Yeshua. No quieren ser gobernados por Él, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y estas personas, muchas de ellas son súper espirituales. Se visten, ¿verdad? Mujeres con faldas largas, los hombres solamente con camisa y con saco, y parecen la verdad, pero sus corazones están lejos de Dios. Hablan como un cristiano en lo correcto, pero siempre andan criticando a alguien. Siempre andan tratando de meterse y destruir. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son las características de estas personas? ¿Están en sus papeles? Pues ya lo hablamos, ¿verdad? Son suaves para hablar, aduladores, hermana, qué bien se ve. Noto que usted es una persona verdaderamente espiritual. Usted debería ser el líder aquí.
Entonces la meta es ganarse a las personas para después sembrar división y causar daño a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Cuidado, así es como operan. Tengan cuidado con estas personas, ¿verdad? Una persona que anda bien con el Señor, a veces sí da complementos y eso, pero usted mira su vida y sabe que es una persona de integridad. Pero hay personas que nomás se la llevan adorando a otros, buscando dónde se pueden meter, y su característica es que siempre andan criticando a la gente, especialmente el liderazgo de la iglesia. Cuidado con esto. Si no se le pone alto a esto, los hermanos se pelean, la iglesia se divide y muchos hasta han dejado el camino del Señor. Yo pienso que esa es la meta primordial del diablo, es que la gente se aparte del camino del Señor. Mucho cuidado. Versos 19 al 20, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, ¿quién nos papeles? Pablo sabía que el buen testimonio e integridad de la iglesia en Roma haría de ellos un blanco para que el enemigo tratara de sembrar división. Entonces, hay una iglesia que está funcionando bien, hay mucha unidad, están ganando personas, viene el Señor. El diablo dice: de aquí soy. Se hace un blanco del diablo y empieza a planear lo que va a hacer. Entonces Pablo quería enseñarles que estuvieran despiertos en contra de las artimañas del enemigo. ¿Por qué? Porque son buenos hermanos. Cuando Pablo le escribió la carta a los romanos, nunca les escribió para exhortarlos, para corregirlos de nada, ninguna doctrina. Simplemente les enseñó doctrina y ahora les da un aviso: hermanos, tengan cuidado. El testimonio de ustedes ya es conocido por todo el mundo, en toda la iglesia. Entonces ahora, en esta mi despedida, mis palabras finales, quiero avisarles que tengan cuidado de los divisores, de los que causan división. Y ese mismo mensaje se aplica a nosotros en estos días. Si conocemos a los que se llaman hermanos, se la llevan criticando, hablando del liderazgo de otras personas, otros hermanos, pero con nosotros se portan con palabras suaves o lo que sea, apártense de ellos. Busquen a otros hermanos que buscan al Señor, que buscan la integridad con el Señor, que apoyan a sus líderes, que son bendición en vez de andar causando cizaña. Júntense con esas personas, hermanos. Sujetémonos a Jesús y juntémonos con los que honran a Jesús. No se junten con los que no honran a Jesús, porque corren el peligro de que sus almas se pierdan. Ese es el punto que Pablo les estaba haciendo a la iglesia en Roma. Entonces, cuando hacemos esto, cuando estamos despiertos, cuando nos apartamos de los que se dicen ser hermanos pero andan mal, esto es ser sabio para el bien, pero ingenuos para el mal. En otras palabras, debemos hacernos expertos en las cosas buenas, en servir al Señor, y ser ingenuos para el mal, ¿verdad? No andar con chismes, no andar con divisiones, no andar causando contiendas, no andar buscando lo nuestro, sino buscando del Señor, ¿verdad? Esto es ser sabio para el bien y ser ingenuo para el mal. Y con razón Pablo tenía tantas ganas de ir a ver a los hermanos en Roma porque tenían muy buen testimonio, ¿verdad? Cuando ponen eso en contraste con la iglesia en Corinto, donde Pablo les escribió un montón de correcciones, se dan cuenta que hay una gran diferencia, ¿verdad? En la iglesia en Corinto hay un montón de problemas, pero en Roma no, ¿verdad? Una iglesia muy sana, una iglesia muy bendecida. Es interesante, ¿verdad? Era la capital del Imperio Romano,
pero surgió una iglesia muy buena ahí en Roma. Entonces, ¿cómo debemos de tratar con esto? ¿Cómo debemos como creyentes o como líderes tratar con esto? Lo primero que se debe de hacer es orar, llevar a cabo guerra espiritual en contra de los espíritus de brujería y división y buscar la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que empezar a atar a esos espíritus, porque acuérdense que sí, son personas las que lo hacen, pero lo que los está motivando detrás de esas personas son malos espíritus, espíritus inmundos. Entonces se tiene que llevar a cabo oración y guerra espiritual y atar a estos espíritus de brujería y división y buscar la dirección del Espíritu Santo sobre cómo llevarse a cabo, cómo enfrentar eso. Debe haber enfrentamiento usando la palabra de Dios. Y créanmelo, a veces cuando se confrontan las personas se enojan, hermanos. Se enojan. ¿Verdad? Porque al enemigo no le gusta ser expuesto. Pero hay personas que se sujetan, se someten, y Dios las bendice, y hay personas que no. ¿Verdad? Tenemos que tener eso, pero tiene que enfrentarse a eso. Si usted conoce una persona y se la lleva haciendo eso, tiene que decirle, hermana, no está bien esto. Y si esa persona no quiere volverse de eso, entonces tiene que buscar otro amigo, otra amiga. ¿Verdad? Hay personas que a veces se tienen que, se llama excomulgar de las iglesias, porque causan mucho daño. Pero a veces cuando se enfrenta a la persona, esa persona escoge y dice, porque ya se le fue expuesta. Pero siempre, primero y antes que nada, debe de haber oración, guerra espiritual, y pedirle al Señor, Señor, ¿cómo debo tratar con esta situación? Porque si se deja, se puede destruir su vida o la vida de la iglesia. Siguiendo la dirección de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, Jesús mismo, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Verdad? Aplasta sus maquinaciones, sus esquemas en contra de los hermanos. Y finalmente Pablo termina con una doxología, ¿verdad? Parece que sí lo puso. Aquí está. Es una expresión de alabanza, una frase de alabanza, y muchos hasta les han puesto música a las doxologías. Estoy seguro que han escuchado algunas. Pero Pablo se despide de la iglesia en Roma con estas hermosas palabras y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y se despide Pablo. Y como sabemos, como ya habíamos mencionado, en el libro de los Hechos, Pablo efectivamente fue a Roma y conoció a los hermanos. No es que Pablo no viajó a Roma de la manera que pensaba que iba a viajar, ¿verdad? No compró un boleto y se subió a un barco, sino que fue arrestado. Pasó 2 años en Cesarea, y finalmente se lo llevaron preso a Roma, y tenía tanto favor Pablo que lo dejaron rentar un espacio, y de allí comenzó a aplicar el evangelio a los judíos y también, sin duda alguna, a los hermanos, a los hermanos en Roma. Y de esa manera pues se edificó a la iglesia. Se cree que durante ese encarcelamiento Pablo fue suelto, pudo viajar a España y otros viajes, pero fue en el segundo arresto donde el emperador Nerón lo mandó ejecutar.
Y podemos leer las palabras finales que Pablo escribió cuando le escribió la carta, primera y segunda carta a Timoteo. Fue la última carta que escribió antes de que fuera ejecutado. Entonces, en conclusión, Dios por medio de la sangre de Jesús nos ha justificado y santificado. Ahora por fe en Jesús, el Espíritu Santo diariamente nos lava y prepara para el día de nuestro Señor y Dios Jesús el Mesías. Padre, te damos gracias, te adoramos este día, gracias por tu palabra, gracias por habernos dado el privilegio de poder haber terminado, Señor, esta preciosa epístola a los romanos. Ahora te pido que nos ayudes a vivir siempre para ti, Señor, nos ayudes a perseverar siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que tu semana sea una semana bendita, sea gloriosa. Que el Señor te conceda pasar tiempo con Él y que tengas muchas victorias, muchos rompimientos en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua Mashiach, lo declaramos y que tengan una semana gloriosa. Shabbat Shalom.